antivacunas, en el que Lorenzo, un alumno de segundo de biotecnología, nos va a desvelar si es solo una moda o de verdad tiene una base científica. Por favor, un fuerte aplauso. Bueno, buenas a todos. Os leo primero el título porque se ha movido y no se ve. El título es Antivacunas, moda o ciencia. Y hoy venimos a hablar un poco de eso, para saber si los antivacunas tienen alguna razón científica con sus argumentos o si es solo eso, una moda. Así que bueno, antes que nada quería hacer una pregunta. ¿Alguien se sabe los síntomas de la difteria? Que levante la mano que se lo sepa. ¿Y de la tos ferina? ¿Nadie? ¿A alguien le suenan estas enfermedades? Bueno, ¿os suenan? Pasa, por favor. Bueno, si no saben los síntomas, es gracias a Dios a que nos vacunamos para estas enfermedades. Aquí tenemos el calendario de vacunación de Castilla y León de todas las enfermedades que se vacunan los niños. Vemos, por ejemplo, aquí la difteria ahí arriba que no se ve, la tos ferina también ahí arriba. Y vemos todas estas enfermedades que antes eran muy graves y que gracias a Dios nadie tiene porque nos vacunamos contra ellas. Y quería haceros aquí un inciso, y es que el calendario de vacunación es solo recomendado. No se obliga a nadie a vacunarse ni a vacunar a sus hijos. Pasa, por favor. Y bueno, para deciros estas enfermedades que muchas ni os suenan, ver la incidencia que tienen el sarampión, que también nos vacunamos de ella en la triple vírica, que esa seguro que os suena esa vacuna. El sarampión ha matado en el mundo a más de 200 millones de personas en toda la historia de la humanidad. Es la segunda enfermedad que más personas ha matado en toda la historia de la humanidad, justo después de la viruela. Y gracias a Dios nadie la sufre ya en España, muy pocos casos se dan. La tos ferina, que ni siquiera os suena mucho, si es normal, todavía en algunos países subdesarrollados ataca a más de entre 30 y 50 millones de niños. Porque quiero recalcar que son niños, es una enfermedad infantil. Y produce al año 300.000 muertos, de los cuales la mayoría niños. Y aquí en países desarrollados no las sufrimos porque precisamente nos vacunamos contra ellas. Y por último, la viruela, de la que espero poder hablaros, aunque sea un momento, es la enfermedad que más muertos ha causado en la historia de la humanidad. Un 30% de mortalidad tenía. Una de cada 3 personas que cogía la viruela moría. Y las que sobrevivían tenían unas cicatrices horribles en la piel, porque dejan unas cicatrices muy características. Es como si tuvieran horadado la piel. No os he traído fotos porque son duras. Sinceramente, hay fotos muy duras sobre la viruela. Y esta enfermedad está erradicada. Es la única enfermedad humana que se ha erradicado. Estuvimos a punto de erradicar la polio, pero no se consiguió. Y todo gracias a la vacunación. Bueno, aquí os quiero poner un gráfico sobre los casos de sarampión en Estados Unidos desde 1950 hasta 2001. Estados Unidos, un país desarrollado con buenas medidas de higiene, buenos tratamientos médicos, y como vemos, en estos años alcanzaban picos de hasta 800.000 casos al año de sarampión. Como ya he dicho, una enfermedad que mata 200 millones de muertos en toda la historia de la humanidad, no es una varicela. Y vemos como lo alto en todos los casos que se dan empieza a bajar, pero hasta que no se comercializa la vacuna no se ve esta caída tan brusca de los casos de sarampión en Estados Unidos, que se vuelven casi cero. Gracias a eso, a las campañas de vacunación. Pasa. Y aquí tenemos, me siento muy guay pudiendo mandar a alguien aquí a esta zona. Y aquí tenemos el resto del gráfico, desde 2000 a 2014. Aquí vemos como los casos son casi ninguno, no llegan ni siquiera a 100 durante algunos años, y de repente vemos 2014. 644 casos de sarampión en Estados Unidos durante 2014. Y ahora llega la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué un país tan desarrollado, con una buena cobertura sanitaria, con buena higiene, por qué de repente suben tanto los casos de sarampión? Precisamente por las campañas de los antivacunas. Porque mucha gente se negaba a vacunar a sus hijos y ahora tenemos estos problemas. Y me gustaría recalcar que muchos de estos casos se produjeron en un Disneyland. Los padres llevaron a sus hijos al Disneyland a pasárselo bien, a ver a Mickey, a Pluto, a la Cenicienta, y en vez de llevarse un globito muy bonito se llevaron el sarampión. Que puede parecer gracioso, pero es muy duro precisamente porque los padres era muy difícil que la cogieran porque estaban vacunados contra ella. Los hijos no.
Y bueno, paso, por favor. Y aquí tenemos otro ejemplo, la rubeola. Aquí representado los casos por cada 100.000 personas. Vemos lo alto que llega hasta casi 50, no sé si se ve bien, ¿50 o 30? 30, ¿no? Gracias. 30 casos por cada 100.000 personas y cómo baja justo cuando se comercializa la vacuna. Y aquí tenemos este pequeño trozo de gráfico, es este, porque es que ni se ven los casos. Y bueno, vamos a entrar a los argumentos que usan los antivacunas para defenderse. Voy a dar solo unos pocos porque no me da tiempo a dar más y sobre todo porque quiero que el público me digáis los que conocéis, los que habéis oído. Bueno, aquí tenemos a Andrew Wakefield, que, bueno, antes de nada, desde el principio de que se empezaron a vacunar, desde el siglo XVIII, hubo mucha controversia por las vacunas, porque al principio solo se sabía que las vacunas funcionaban, pero no se tenía ni idea por qué. Porque no se sabía cómo funcionaba el sistema inmunológico, no se sabía que existía el sistema inmunológico, no se sabía cómo funcionaban muchas características del cuerpo humano, pero se sabía que funcionaba. Y entonces pues podía tener un poco de lógica la gente que no quería vacunar a sus hijos o vacunarse ellos mismos porque no sabían cómo funcionaba. Pero lo que sí se sabía era que funcionaba. Y bueno, este señor escribió el primer artículo científico dando una relación, como aquí vemos, entre los niños que se vacunaban con triple vírica y casos de autismo en esos niños. Fue un estudio que se lanzó en la revista The Lancet, que es una revista científica bastante importante, y tuvo un gran impacto. Y bueno, se hicieron estudios después de eso. Pasa por favor, Julia. Y bueno, todos los estudios daban negativo. ¿Por qué? Porque este hombre, sus estudios sí decían que la triple vírica producía autismo y los otros no. Pues bueno, porque se inventó los datos. No es que lo falsificara, no es que lo adornara. Todo el mundo ha hecho eso alguna vez. En alguna práctica, los que sean de ciencia, todos saben lo que es eso, pero él no, él se los inventó. Es que es más, es que después se supo que esa investigación estuvo financiada por movimientos antivacunas. Bueno, ya me dirán que si te dan el dinero un antivacunas, ¿qué vas a decir? Bueno, quería... Un momento. Quería deciros que hizo el estudio con 12 niños y él, según su estudio, según lo que él decía, de esos 12 niños, tras que le dieran la triple vírica, 5 desarrollaron autismo. Y lo peor es que él dijo que ninguno de ellos había tenido problemas del desarrollo antes de que le hubieran dado la triple vírica. Eso era mentira totalmente. Solo uno de los niños desarrolló autismo y de los 12, 6, antes de que le hubieran puesto la triple vírica, ya presentaron algún síntoma de lo que habíamos dicho, de un retraso en el desarrollo. Se inventó los datos. O sea, es algo muy duro que un científico haga eso, tan duro que fue expulsado de la carrera médica en Estados Unidos y ya no puede ejercer allí la medicina. Y bueno, algunas frases que se suelen escuchar cuando se habla de movimientos antivacunas y cómo se defienden es esta: yo no he vacunado a mis hijos y no he entendido ninguna de esas enfermedades. Claro que no, porque es que el resto del mundo está vacunado. Para eso quiero explicar una cosa, que es la inmunización de grupo. La inmunización de grupo es un concepto que dice que si la mayoría de la gente está inmunizado contra una enfermedad, la gente no inmunizada también está protegida. Porque si todos los de tu alrededor no pueden coger la enfermedad, no te la pueden pegar a ti. Y aquí es lo que está representado. Las personas azules son personas no inmunizadas, que pueden coger la enfermedad. Las rojas son personas que tienen la enfermedad. Y las verdes son personas inmunizadas, que no la van a coger. Como vemos arriba, en un grupo con pocas personas que tienen la enfermedad, pues claro, si no hay nadie inmunizado, pues se pasa, como la gripe. En el siguiente vemos son unas cuantas personas inmunizadas y ellas no cogen la enfermedad. Pero si vemos este caso, cuando la mayoría de la gente está vacunada, es muy difícil que a estas personas que no están inmunizadas les llegue la enfermedad, porque estas personas no pueden pasársela. Si, por ejemplo, el padre de alguien de aquí no está inmunizado y yo tuviera la enfermedad, si vosotros estáis inmunizados, vuestro padre nunca la va a tener, porque no la puedo pasar a vosotros. No sé si habéis entendido el concepto. Vale, y bueno, esto tiene un problema, tiene eso, la protección a los no vacunados, por eso, mi hijo no ha sufrido esta enfermedad. Claro, es que el resto no se la pueden pasar, no hay casi nadie en España que la tenga. Y el otro es la no inmunidad. Las vacunas, aunque sean muy efectivas, ninguna tiene una efectividad del 100%. Siempre tienen un 60, 70, 80, 90, 95, el que sea. Pero siempre hay gente que aunque lo vacunes, no va a estar inmunizado. Y esas son personas que se benefician de este efecto, de la inmunización de grupo. Puede que aquí, aunque todos nos hayamos vacunado, alguien no sea inmune a esas enfermedades.
pero como la mayoría lo somos, están protegidos. Bueno, otro argumento que se suele oír, lo de las vacunas son un invento de las farmacéuticas para ganar dinero. Bueno, y que quiero decir, no estamos discutiendo si las farmacéuticas ganan dinero o no lo ganan, o si deberían de venderlas más baratas o no. Eso es otra discusión, que estaría bien tenerla, probablemente. Pero estamos hablando de si las vacunas funcionan. Y funcionan. ¿Pasa? Y bueno, argumentos a favor de las vacunas, pues tenemos que es el producto más eficaz contra las enfermedades. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud dice que el invento que más ha facilitado que las personas eviten tener enfermedades, la mejora de la calidad de vida de las personas, no es ni la mejora de la higiene, ni las condiciones socioeconómicas, ni los antibióticos, es precisamente las vacunas. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud. La siguiente es que permite la erradicación de enfermedades. Como ya he dicho, la viruela ha sido erradicada. Ningún otro producto, ningún otro protocolo médico es capaz de conseguir la erradicación de una enfermedad. Y parece una cosa tonta, pero la viruela ha llevado matando gente desde el principio de la humanidad. Hay fotos de faraones egipcios que tenían la viruela hace 2000, 3000 años. Sí, seguro que todos habéis visto esa foto. Sí, ¿no? Nos lleva persiguiendo toda la vida, y lo que es peor, esa enfermedad en Europa durante mucho tiempo fue una enfermedad que venía por pandemias. Venía como una plaga y después se iba. Pero llegó un momento en el que se volvió endémica. Todo el mundo pasaba la viruela. Y os quiero recordar el 30% de mortalidad infantil. 1 de cada 3 hijos que tuviera iba a morir de viruela. Era tanta la mortalidad de esta enfermedad que había culturas en las que no se le ponía nombre a los hijos hasta que no pasara la viruela. Sé que parece de risa, pero es muy duro. Imaginaos que vosotros ninguno hubierais tenido nombre hasta los 5 años por no pasar la varicela. Un ejemplo, pero en este la enfermedad mataba. Es un método barato. Es uno de los métodos más baratos que tenemos para defendernos contra enfermedades. Los antibióticos también existen y hay muchos más, son baratos también, muchos de ellos. Pero lo bueno de las vacunas es que una vez te has vacunado, ya no te vas a coger esa enfermedad. No necesitas médicos que vean qué enfermedad tienes, que te traten, hospitalizaciones, los propios antibióticos, que después se te complica la enfermedad y necesites medicinas más caras. La vacunación es una de las formas más baratas que tenemos de evitar enfermedades. Y es un método seguro. Por mucho que se diga, no produce tantos problemas como dicen los antivacunas. Es cierto que tienen efectos secundarios, pero muchos de estos son... Os voy a poner un ejemplo. Una vacuna en concreto, decían entre efectos secundarios, que tienen uno de cada 1000 niños a los que se la ponen, uno de ellos era que les dolía la cabeza. Bueno, un dolor de cabeza, prefiero la verdad no coger una de esas enfermedades, pero bueno. Otro de ellos era que el niño se podía pasar llorando 2 o 3 horas. Bueno, yo no sé si habéis estado alguna vez con un bebé, pero un bebé llora mucho. Llora por cualquier cosa. Quiero decir, me parece que es mejor para el niño llorar 2 o 3 horas y estar inmunizado contra una enfermedad muy grave. Y por último, no provocan resistencias. Los antibióticos, por ejemplo, sí provocan resistencias si los usamos a mansalva, como si fueran caramelos. Y aunque los usemos bien, siempre se va a producir un poco de resistencia de las bacterias y después necesitaremos antibióticos más potentes para cargarnos a esas bacterias. Y después, una y otra vez. Esto con las vacunas no pasa, porque lo que se hace es enseñar al sistema inmune cómo luchar contra esas bacterias antes de que estas lleguen. Y si en algún momento llegan, que sepan cómo luchar contra ellas. Y bueno, hasta aquí lo que quería contaros, y solo quería decir de conclusión que gracias a las vacunas siempre la investigación médica ha ido buscando tratar al enfermo. La enfermedad que tenía, buscar los síntomas, qué enfermedad tiene, que a veces puede parecer tonto, pero muchas veces es difícil saber qué enfermedad tiene alguien, cómo tratarla. Siempre hemos ido un paso por detrás de la enfermedad. Hemos ido persiguiéndola, intentando ganarla. Pero por primera vez, gracias a las vacunas, podemos ir un paso por delante de ella. Podemos evitar que alguien se enferme. Que puede parecer tonto, pero hombre, yo creo que todos aquí preferimos no pasar gripe a que te den un paracetamol. No sé vosotros, si alguien está en contra de esto, levanta la mano. Y bueno, hasta aquí todo. Si tenéis alguna pregunta, cualquier cosa que queráis comentar sobre argumentos antivacunas, por favor decidlo.
antivacunas es un movimiento que está únicamente extendido por Estados Unidos o últimamente se está extendiendo a otros países? Hay movimientos antivacunas en todos los países. En España existe uno, la Legión por la Libertad de Vacunación, creo que se llama. Y bueno, me metí en la página, si queréis podéis buscarlo, y dicen auténticas barbaridades. Ya aparte de las vacunas, dicen auténticas barbaridades. Allí venden un libro en el que instan a los padres a no llevar al hijo al pediatra. En ese libro de escasas 200 páginas enseñan cómo a los padres pueden diagnosticar enfermedades a sus hijos y curárselas. Bueno, si un padre quiere arriesgarse a curar a su propio hijo en vez de un médico que se ha llevado 6 años, más todos de especialización, aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano, bueno, eso, existen movimientos antivacunas en todo el mundo. Y bueno, el de España me parece más... Tiene argumentos bastante duros de escuchar, por decirlo de alguna manera, pero sí existen en todo el mundo, aunque en Estados Unidos es donde más fuerte está. ¿Alguien más? Bueno, en primer lugar, me gustaría que hubiera sido la charla al revés, en plan que nos hubieras hablado un poco de cuál es el punto de vista de esto, porque yo creo que aquí más o menos todos estamos a favor de las vacunas, no sé el único, pero bueno. Me gustaría que habláramos un poco de realmente de quién son los intereses de esta moda antivacunas, porque una persona, me refiero a la sociedad en general, se tiene que ver empujado por algo a dar este movimiento, ¿no? No por convicción propia. Bueno, Alberto quiere hablar al respecto. Ahí creo que no entra ya el que alguien esté interesado o no, sino el hecho de que se ha instaurado una cultura de la naturalidad en todo, de rechazar todo lo que haya producido una industria farmacéutica, que es lo que obliga a la gente a decir no a las vacunas. O sea, es el miedo, no es el que alguien salga aprovechado, porque en realidad no te están generando, yo que sé, cualquier casa de estas, Naturhaus, un sustituto de la vacuna. Lo que te están diciendo es que no lo vacunes porque puede ser malo, porque tal, porque cual, simplemente es por miedo. O sea, de hecho el miedo mueve muchísimas cosas. O sea, mucha gente está teniendo miedo a que, a lo mejor, sobre todo antes, a que su hijo fuera homosexual, o a que su hija fuera transexual, o a que su hijo se casara con un judío, o con un negro, o sea, al fin y al cabo lo que instaura es el miedo, no es el interés en estas cosas. Y es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. No, sí, yo lo hago para que Con eso solo quiero comentar que dijo un investigador sobre esto, un médico, que bueno, los antivacunas están muy bien informados, pero de todo lo que están informados está mal. Tienen mucha información, pero toda errónea. No sé si, como tú has dicho, a lo mejor hay algún interés oculto de algún grupo, de alguien, pero que sí, que la mayoría de personas que creen en que las vacunas son malas y no tienen son más perjudiciales que beneficiosas, es porque no están bien informados y no saben de verdad las capacidades que tienen las vacunas y los pocos efectos secundarios que tienen. La caca de gato va a funcionar mejor. Y después, Pero y ante todos esa información que tienen los antivacunas, imagino que también leerán información que vaya a favor de las vacunas. No sé si habrán leído qué tienen que decir contra eso. A ver, bueno, uno de los principales argumentos que dicen contra eso es que, bueno, que hay batas blancas, la frase literal era, hay batas blancas en ambos lados. O sea, no solo hay médicos apoyando las vacunas, sino que también los hay en movimientos antivacunas. Bueno, hay de todo en la tierra del Señor, ¿no? Pero... y que también defendían que los paradigmas científicos como el actual, las vacunas son buenas, claro, siempre acaban cayendo y dicen, bueno, también se creía hace tiempo, no sé, no se me ocurre ninguno ahora mismo. Las sanguijuelas, por ejemplo, que si le hacías a alguien, le ponías una sanguijuela y le chupaba la sangre, pues que eso les curaba y les quitaba los males que tenían en el cuerpo. Bueno, y ese paradigma cayó. Y ellos, uno de los argumentos que usan es ese, que igual que pasó con las sanguijuelas va a caer el de las vacunas. Bueno, en realidad el tema, por ejemplo, de las sanguijuelas no es per se un problema de que no lo solucionara, porque en realidad sí que drenaban, entre comillas, la sangre. Lo que hacían era quitar el problema y llevárselo, porque tú la quemabas y la sanguijuela caía. La cosa es que eso evolucionó, ahora mismo tenemos la hemodiálisis. Era lo que se intentaba hacer con eso. Retirar el compuesto que a ti no te interesaba y ya está, pero se hacía lo bruto, ¿vale? Las sanguijuelas no funcionaban tan bien como queríamos.
Es otra forma. Simplemente una evolución. No, en serio. Lo agradezco. A ver, yo, o sea, voy a decir esto, pero que yo no soy antivacuna ni nada, yo soy muy pro vacuna, no he hecho trabajo en ello, pero todos estos casos que se dio con la vacuna del papiloma humano, ahí sí que se ha visto que realmente han sido casos aislados, ¿vale? Pero sí que se ha visto que realmente les causó la enfermedad haberse vacunado en contra de eso. Bueno, aquí están comentando el problema de las vacunas del papiloma humano, que creo que todos os suena porque hace poco tiempo, unos escasos años, hubo mucho revuelo. Bueno, evidentemente hay, como todo, lo primero que se saca no suele ser lo mejor. Por ejemplo, las primeras vacunas que se sacaron contra la polio también tenían muchos problemas, algunas no estaban suficientemente limpias y llevaban virus que produjeron enfermedades y, bueno, pues evidentemente no quieres eso, no quieres vacunar a alguien contra una enfermedad y a la vez producirle otra. Aquí yo creo que el tema es si esa vacuna se ha sacado muy rápido y no se le han hecho las pruebas necesarias, creo yo. No sé si me estoy en... Sí. Evidentemente no defiendo yo las vacunas de por sí, vivan las vacunas, sino las vacunas como algo probado, algo con pruebas de que funcione y de que los efectos secundarios que tiene, si tiene, sean bajos y suficientemente buenos la relación entre el beneficio que produce la vacuna y los pequeños efectos secundarios que puede tener. Muy bien estudiado.